amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a ver, para los que ya me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Rodríguez. Me dedico actualmente a las ventas y al marketing. Soy licenciada en Mercadotecnia de la Universidad del Valle de México y tengo una especialidad en la parte de marketing digital. Hemos tocado en anteriores videos información que tiene que ver con todo lo que es la venta online, ahorita que tenemos este problema de salud a nivel mundial. Y bueno, lo hemos visto desde diferentes perspectivas, pero hay algo que me llamó mucho la atención y que publiqué hace ya varios días en mi Facebook, es la parte de la educación. La educación en todos sus niveles, cómo está generando un cambio total y podría decir que caótico para las y los niños, para las y los adolescentes y bueno, también para el docente, ¿no? Y bueno, como papás también es importante que tengamos información a la mano. He visto muchísimo cómo los papás se inquietan mucho en esta parte que tienen que tomar una responsabilidad total, ahora sí que de los hijos, de alguna manera con las actividades y con todas las tareas que se están dando a los mismos, ¿no? Me di a la tarea de recopilar información muy valiosa por parte de profesionales en esto. Y bueno, una es por parte de Tsunashi Elsie, que es un docente a nivel licenciatura. Les voy a dejar su video, que es bastante interesante, para que vean todo lo que ella comenta como tips, más que nada para el docente en este sentido, que bueno, finalmente sí o sí hay que hacer el cambio, ¿no? O sea, ya no nos queda de otra, hay que hacerlo o hacerlo, ¿no? Si no, nos vamos a ir rezagando. Y eso está pasando seguramente en muchas partes de la República, en muchas comunidades en las que no tienen la información necesaria, ni siquiera las redes. Me tocó de primera mano el día de antier saber que hay niños que no tienen internet, no tienen acceso, es una realidad, ¿no? Y hace varios años lo vimos en sexenios pasados, en la que llevaron a cabo un programa muy importante, ustedes se han de acordar, que es Enciclomedia, donde se llevaron pizarrones electrónicos con toda esta información importante y digital. Eran los primeros intentos de digitalizar la educación aquí en México y se llevaron a varios poblados en donde pues ni siquiera había luz, ¿no? Y entonces aquí vienen muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y que pues de qué preocuparnos, ¿no? Finalmente pues nos da esta información, estos tips como docente, qué es lo que hizo ella, Tsunashi, para poder adaptarse a este cambio y cómo lo fueron tomando poco a poco sus alumnos, ¿no? A nivel universitario. Por otro lado, también tenemos en otro video que también van a ver en este mismo, al psicólogo Daniel Ramos, quien también nos apoyó con información muy valiosa de cómo estar y adaptarse a nivel psicológico y ambientación. Eso me encantó porque lo van a ver, es parte de ambientalizar nuestro espacio en donde estamos trabajando. Ya lo habíamos comentado también en otro video, desde la parte laboral a también la parte educativa, ¿no? ¿Dónde están trabajando nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños? ¿En qué espacios adecuados? ¿Son adecuados o no son adecuados? Para los que tenemos los medios para poder otorgarles este beneficio en cuanto a la educación, ¿no? Y para los que no, ¿de qué manera lo están haciendo, ¿no? ¿De qué manera? Es muy importante saber su retroalimentación. A mí me gustaría mucho que este video tenga retroalimentación, que vayamos resolviendo como sociedad cuáles son las estrategias, que nos vayamos dando un apoyo, ¿no? Este video me gustaría mucho que sea de apoyo, ¿no? Saber qué es lo que están sintiendo los papás, qué es lo que están viviendo en tiempo real, qué es lo que están viviendo los alumnos en tiempo real y bueno, finalmente ver de qué manera solucionamos, porque de nada sirve la queja, ¿no? Ante una situación si no solucionamos o no ponemos un remedio, ¿no? Bueno, me di también a la tarea de investigar a un psicopedagogo que se llama Francesco Tonucci. Él es italiano y bueno, ya es muy reconocido en la parte de la docencia. Y bueno, él da muchas recomendaciones. Él nació en el año de 1940, es ya todo un veterano en la parte de educación. Y es muy interesante todo lo que comenta, tiene varias publicaciones, varios libros.
Tiene muchísimas entrevistas en YouTube, lo van a poder ver también. Pero bueno, en resumen, en cuanto a esta información más reciente, que es sus sugerencias, sus comentarios, hace los siguientes puntos muy notorios en sus entrevistas. Uno de ellos es la escuela. La escuela lo maneja y lo ve desde una perspectiva como un modelo muy viejo. Esto desde la perspectiva en que lo comenta así: un vaso con agua o sin agua, ¿no? Tenemos información o no tenemos información en nuestro cerebro, ¿no? La información que nos hacen llegar los profesores, la escuela se ve desde esta perspectiva y es muy importante saber lo que, sobre todo en América Latina, se está viendo la educación a la fecha, a pesar de las circunstancias, como un vaso vacío o un vaso medio lleno o un vaso lleno de información. Y tan es así que se hacen todavía lo que son, él comenta, como programas escolares, lo mismos que son buenos, ¿no? La programación escolar es muy importante, sin embargo, no necesariamente las cosas son así, como una regla, ¿no? Habla más adelante la licenciada Sunashi respecto a la innovación, que es súper importante en esa parte de la docencia, como para que nuestros alumnos no se duerman. Y ahí viene el ingenio de las personas, de los profesores, y también la astucia para poder captar la atención del alumno en estos medios, ¿no? Cosa que es un reto para todos. Entonces, él lo comenta así, como que la educación es un vaso lleno o un vaso vacío de información, mismo que es un concepto o un modelo ya muy viejo. Sin embargo, también él comenta, y lo podrán ver en sus videos, les voy a dejar las ligas de los mismos o las fuentes de información. Comenta que también al niño le hace falta, y según estudios muy recientes que hacen, al niño o al adolescente le hace falta el contacto humano. Entonces, es bueno tener una educación en línea, sí, aquí entra el debate, pero no tanto, porque finalmente el contacto humano es muy importante y sobre todo, vuelvo a lo mismo, en América Latina tenemos este contacto físico muy importante, ¿no? Este saludo de beso, este abrazo que nosotros esperamos como personas, y así lo comentan algunas canciones y algunas reflexiones que hemos visto en redes sociales, ¿no? Algún día nos volvemos a abrazar, algún día nos volveremos a tener contacto, ¿no? Es algo muy triste socialmente hablando, pero pues también es una realidad que está sucediendo y no podemos cambiarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer como docentes? ¿Qué vamos a hacer como papás? ¿Qué vamos a hacer como alumnos para poner de nuestra parte y que esto se vuelva más liviano, se vuelva más interesante, más enriquecedor, ¿no? Para nosotros, como padres, para nosotros como alumnos, para nosotros como docentes, ¿no? Y bueno, finalmente también no olvidar la parte de las poblaciones marginadas, qué se está haciendo en esas poblaciones. También tengo el conocimiento, y seguramente ustedes también, de profesores y docentes que se encuentran en la sierra con estos niños, con estos adolescentes, que seguramente están generando estrategias y metodologías importantísimas para poder no quedarse rezagados en cuanto a educación, ¿no? Sin los medios muchas veces que ellos no tienen, obviamente. Entonces hay que ver la manera de ingeniártelas para poderlo ver. Ahora, también el psicopedagogo Francesco comenta respecto a que es una situación de marketing. Se está viendo muy enfocada la educación ahorita para hacerlo totalmente digital, para lo cual él opina, según su experiencia, no es tan bueno hacerlo digital, totalmente la enseñanza, porque finalmente viene la parte social. En el estudio que él hace para estos niños es muy interesante el resultado. Dice que comentan los niños que lo que les hace falta es la escuela, pero no como tal la institución o los profesores, sin menospreciar su trabajo. Más bien les hace falta el contacto de amigos, ese contacto humano les hace falta a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como padres, nosotros como docentes, nosotros como alumnos para tener ese contacto finalmente? Me acordé ahorita de una amiga que subió un video recientemente de una de sus hijas, de un cumpleaños, su cumpleaños, y sube recopilación de felicitaciones de sus compañeritos de la escuela, de sus amiguitos que actualmente le rodean,
Y bueno, ella ya no se sintió, estoy muy segura de eso, la niña no se sintió triste, no se sintió tan abandonada en esa parte social, ¿no? Porque pues definitivamente, o sea, no nos lo tiene que decir nadie, pero definitivamente el contacto humano, esa fiesta que esperan los niños, que esperan los adolescentes de cumpleaños, pues necesita estar rodeada de niños, si no, no es fiesta, no es un festejo para ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a mezclar? Él lo comenta así, como que se está volviendo una parte ya muy monetaria, en la que estamos generando, olvidándonos de la parte humana y más bien generando o queriendo generar dinero. Entonces aquí viene un punto muy importante que es la ética profesional. ¿De qué manera estamos siendo éticos? ¿Hasta dónde voy a hacer virtual mi escuela, ¿no? O mi institución o mi lugar de enseñanza y hasta dónde no? Porque van a ser varios años de esta situación de salud y seguramente vengan más pandemias, seguramente vengan más situaciones de salud y tenemos que evolucionar, ¿no? Habla de esto también Sunashi en su video de agentes de cambio. Somos agentes de cambio constantes. No podemos quedarnos parados porque nos alcanza la tecnología, nos alcanzan los cambios, nos alcanzan las pandemias, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerlo divertido? Vamos a hacerlo, pues, interesante para que podamos captar la atención de los alumnos, podamos captar también el interés del docente en enseñar con esas nuevas herramientas, que pierdan el miedo muchos de ellos a la tecnología, porque también eso es importante. Y ¿qué más? Pues nada más, sin más primicia, o sea, me interesa mucho que vean estos videos para que tomen tips, tomen nota y nos enriquezcamos de esta información para que seamos todavía mejores, logremos mejores resultados con nuestros hijos. Y bueno, nos vemos en un momento para las conclusiones. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Sunashi Elsie y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, en tema de educación. ¿Qué pasa con este tema que nos está moviendo desde el día número 1 de este movimiento tan no planeado y pues repentino para toda la sociedad? Creo que es de suma importancia conseguir este tipo de testimonios, no solo en tema de educación, sino todos los aspectos sociales que ha involucrado este cambio y este remolino de hábitos, de adaptabilidad y de seguir en el camino de aprendizaje, ¿no? Y bueno, como bien dicen, lo que aprendes se debe de compartir. El día de hoy estoy con ustedes para poder compartir mi testimonio dentro de este proceso del cambio de una enseñanza tradicional a en línea, a distancia, una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea y a distancia, todos sus beneficios. Vamos a platicar un poquito de esos retos, ¿no?, que nos enfrentamos en algún momento y que estuvimos por tirar la toalla. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo logramos? ¿Y cómo estamos aquí el día de hoy? Les invito a seguir a Ale Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Les recomiendo ampliamente las cápsulas que diariamente o bueno, muy seguido está subiendo Ale Rodríguez con este tipo de temáticas bastante polémicas y nunca está de más seguir investigando y seguir compartiendo contenido. Y bueno, una de las cosas principales fue entender los objetivos positivos por los que sí valía la pena trabajar, ¿no? Más allá de, yo creo que las primeras semanas y los primeros días de renuencia, de estar renegando y no se va a poder, y es que cómo es posible, y es que deberían, y es que por qué no hacen esto, lo otro. Yo creo que en todas las instituciones siempre hubo este tipo de comentarios con los equipos de trabajo que estamos acostumbrados a convivir. Y bueno, yo como docente de idiomas a nivel universidad, pues la verdad es que fue bastante complejo entender de primera instancia la reglamentación que teníamos que seguir de un día para otro en temas de calendario, de evaluaciones, de adaptación de contenido, de sesiones, etcétera. Y por otro lado, entender la parte social de tus alumnos, ¿no? Entender que iba a ser bastante complejo el invitarlos de una manera amigable o que iban a tener de inmediato una respuesta favorable a este cambio tan repentino. Entonces, bueno, creo que lo primero que ocurrió en mi caso fue
justamente abordar el tema social con mis alumnos, ver esos objetivos que esta polémica nos iba a traer favorables. Y uno de ellos fue platicar con ellos las primeras veces de qué esperaban, qué sentían, qué creían que iba a pasar, todo lo malo que ellos pudieran percibir de este cambio y qué proponían, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que el día de hoy valoro mucho con esto que nos pasa es el gran acercamiento y el valor del acercamiento mayor que yo tuve con mis alumnos que si hubiéramos estado en un aula tradicional o en el modo tradicional de enseñanza, ¿no? Porque pues en aula llegan, se van o nosotros como docentes llegamos, damos la sesión y nos retiramos y no hay este espacio de preguntarnos inquietudes, qué les daba miedo, qué no podían manejar en sus casas o qué situación no podían lidiar diariamente. Algunos, la verdad es que yo me encontré con muchas más situaciones que creo definitivamente no hubiera conocido de una manera tradicional, ¿no? En aula de clase. Y eso valoro mucho. La verdad es que una de las cosas que más rescato fue ese gran acercamiento que tuvimos entre maestro y alumno y esa confianza de poder lograr esa comunicación adicional, ¿no? Creo que el aspecto social, incluso ya hablando a un nivel universitario, la verdad es que no todos tenemos o no todos van en la misma sintonía o en el mismo ritmo, tienen problemáticas diferentes, tenemos antecedentes diferentes, hábitos, la verdad es que había familias numerosas, todos tenían que estar trabajando al mismo tiempo, padres que tenían que salir y regresar, etcétera. Entonces la verdad es que sí fue una dinámica de al menos 2 semanas de estar platicando con ellos para que pudieran entender que las cosas iban a cambiar sí o sí y que estábamos aquí y que teníamos que encontrar la manera de poderlo asimilar mejor, de encontrar alternativas, de tener esa confianza de qué pasaba a diario, ¿no? Y que al final íbamos a lograr pasar esto de una manera u otra y creo que lo logramos. Mi testimonio el día de hoy es sobre todo para sumar, para compartirte lo que a lo mejor si tú estás en este camino y a lo mejor estás en este tipo de choque, ¿no? O todavía estás en la etapa de renuencia a continuar de esta modalidad, pues bueno, te comparto para, pues ojalá o con el deseo de que alguna de estas cosas las puedas escuchar y quizá las puedas llevar a la práctica y seguramente te puedan funcionar. Muy bien. Número 2, creo que me enfoqué mucho, seguidos de los objetivos de la universidad donde colaboro, en investigar más acerca de la innovación. Y bueno, encontré muchos datos interesantes en una investigación documental, pero además quise aplicarlo, lo poco que investigaba todos los días, pues bueno, era como abordarlo en una actividad de aprendizaje. Y bueno, como background de la investigación, pues creo que la innovación, definitivamente mejora la educación, no solamente porque sea algo novedoso, la innovación y nos viene a la mente como crear, como algo que no existía y yo lo creo. Y la verdad es que no es totalmente eso. Yo encontré que mejora la educación porque esto forza, ¿no? O sea, forza a tu alumno, te obliga como maestro y como estudiante a usar un nivel más alto del que estábamos acostumbrados a usar o a desarrollar en el pensamiento de solución de problemas, ¿no? Y entonces desde lo más mínimo, que si tu alumno no podía conectarse, que si no le da la señal, que si el micrófono se desconectó, que si hasta cualquier impedimento, la verdad es que diario se trabajaba un problema, o al menos yo percibía que había un detalle con alguno de mis alumnos. Entonces lo que hacía esto fue poco a poco que ellos entendieran que siempre iba a pasar algo, que siempre iba a haber falla de alguna u otra manera, técnica, algo no se iba a poder realizar como todo teníamos planeado. Y creo que esa parte de la innovación era justamente lograr u obligar a que nuestros estudiantes piensen o usen un nivel un poco más alto de lo habitual que usamos o que pensamos para la solución de problemas, ¿no? Y ahí entra el tema de qué alternativas tengo. Entonces, la verdad es que cada vez fue disminuyendo el miedo de si no me conecto y si pierdo mi clase y si cuestiones tecnológicas, que a pesar de que ellos tienen una edad diferente y que a lo mejor nosotros no estamos tan acostumbrados al uso de muchas plataformas,
pues sí o sí la padecieron, ¿no? Muchos de mis estudiantes viven en municipios diferentes yo estoy en la ciudad de Aguascalientes, entonces, pues bueno, estaban en otros municipios, estaban en ranchos de sus padres, etcétera, y la verdad es que al final tuvieron que encontrar la manera de solucionar y de manera intermitente, si no diario, pues de manera intermitente saber que tenían que estar en sus clases, ¿no? Y sí o sí tuvieron que usar un nivel un poco más complejo, un poco más alto para solución de problemas, y eso creo que es parte de la innovación. Otra de las cosas en tema de educación, bueno, es que no solo es la tecnología, realmente innovación es cómo usas esa tecnología, cómo podemos usar esta tecnología para empoderar a nuestros estudiantes a través de su vida a entender que somos agentes de cambio, ¿no? Y el ser agentes de cambio significa que no nos van a avisar, que lo único permanente en esta vida es el cambio. Entonces, realmente es un aspecto muy dócil trabajar, porque conmigo fue mucho más fácil estar teniendo estas temáticas sociales acompañados de su tema de contenido de clase, y la verdad es que ellos ya esperaban en cada una de las clases como la cápsula de sumar opiniones, ¿no? De al final concluíamos cómo se iban sintiendo, qué habían escuchado en las noticias, si es que las escuchaban, qué pensaban, hacíamos predicciones, es decir, agarrar un gusto por hablar de la temática que a lo mejor al inicio nos daba pavor, ¿no? O nos daba como ese rechazo de no querer entrarle en esa realidad que sí o sí ya estábamos, ¿no? Estamos. Entonces, bueno, hacerles entender que somos agentes de cambio y que como tal tenemos que adaptarnos, sí o sí. Entonces fue algo muy bueno que yo creo que a la fecha, pues las quejas fueron disminuyendo considerablemente. Al contrario, creo que agarraban el gusto por, aparte de tener una clase, el debate, ¿no? El tema del día, que íbamos a platicar 5, 7 minutitos, utilizaba yo en mis clases para pues platicar cómo se sentían, qué pasó en estos 2 días, en estos 3 días, proyectos, tareas. La verdad es que también tener ese espacio de ellos de desahogo y que lo puedan combinar con diferentes maestros sin importar la asignatura, creo que eso sumaba y daba energía para su conexión a su otra clase, ¿no? Y bueno, esas son diferentes ideas que les comparto que mis alumnos también me comunicaban. Bueno, otra de las cosas es que no solo significa, innovación no solo es el crear algo de la nada, no, o sea, es crear algo de algo previamente o en una búsqueda constante de soluciones existentes para entonces sí encontrar diferentes maneras de crear nuevas ideas o diferentes ideas, no precisamente de algo que no exista, sino está totalmente relacionado con la búsqueda constante de nuevas estrategias, nuevas dinámicas, nuevos métodos, para entonces sí lograr nuevas ideas o diferentes resultados. Y lo que yo apliqué mucho con mis alumnos fue justamente eso. Planeamos un proyecto, la educación en esta área de idiomas, bueno, sobre todo es a nivel contextual, ¿no? Es combinar diferentes disciplinas. Y bueno, la verdad es que a mí me funcionó muchísimo el manejar proyectos que hicieran a mis estudiantes a encontrar estas diferentes maneras para llegar a un objetivo. Y el objetivo era el resultado que fuera su mejor creación. No había un estándar de bueno, malo, ya existe, es que no es nuevo, ¿me entiende? ¿Me doy a entender? Es simplemente algo de ellos, su sello, su resultado, su mejor creación, lo que ellos consideraban que era su mejor creación. Y entonces ahí yo creo que existe una apertura de bienvenida a la creatividad, no había límites, claro, había puntos o directrices de cada uno de los proyectos que sí se tenía que cumplir, porque pues era parte de su evaluación, pero la verdad es que hubo mucha más familiaridad, mucha más apertura al momento en el que ya empezaban a entender que teníamos que trabajar de esta manera. Hubo incluso un comportamiento que me llamó mucho la atención, que generalmente en el aprendizaje tradicional, pues ellos
escogen, ¿no? Con quién trabajar o tienen a su mismo equipo de trabajo o la pareja o los compañeritos, ¿no? Y de esta forma, en el aprendizaje en línea, la verdad es que hubo una apertura sin miedo de saber con quién me va a tocar trabajar. La verdad es que poco a poco, semana tras semana, se dio más esa libertad de saber que podían trabajar con alguien que nunca habían trabajado, podían escoger o no podían escoger a su pareja o al equipo con el que iban a hacer diversa actividad. Entonces, la verdad es que creo que esto como resultado originaba que agarraran el gusto justamente por descubrir nuevas maneras y trabajar con otras personas que nunca habían trabajado. Y eso al final es innovación, ¿sale? Eso la verdad es que a mí me encantó y también sumó muchísimo a mi experiencia de docente. Otra de las cosas fue pues ser muy realista y tratar de cuestionarme y seguir en el trabajo de investigación yo misma del futuro del aprendizaje, ¿no? Si bien mientras algunos creían que este movimiento nada planeado y muy rápido al cambio de aprendizaje en línea, con quizá nada de capacitación o muy poca preparación al inicio, a lo mejor insuficiente, pues sí, infraestructura, a lo mejor desde una conexión buena, bandas anchas, accesibilidad a la tecnología, etcétera. Digo, como todos estos factores, mientras algunos creían que iban a ser totalmente, pues parte de una experiencia pobre, el otro lado, y creo que aquí es en donde debemos estar, y creo que el equipo de docencia en cualquier nivel es donde nos debemos de posicionar el día de hoy. Creo que aquí estamos. Otros debemos de pensar que es un nuevo modelo educativo, al menos en nuestro país, que emerge con beneficios de verdad innumerables y significantes si lo sabemos ver y lo sabemos aprovechar y lo sabemos continuar. Y creo que hoy en día valdría muchísimo la pena hacer esta combinación de un aprendizaje tradicional de la mano con un aprendizaje en distancia, ¿no? A distancia y en línea. Porque digo, creo que los alumnos me manifestaban que ellos se sentían como ya superhéroes, ¿no? Como que podía venir ahora sí otra pandemia, ahora sí un huracán, y me decían como, pues todo tipo de fenómenos sociales naturales que ustedes se imaginen. Y eso realmente es valioso el día de hoy, percibir su sentimiento de superación, ¿no? Unos me pusieron, me acuerdo, pues la canción de diferentes temas en una de las actividades, como la canción de Rocky, ¿no? Y eso era padrísimo, porque realmente eso es como deben de sentirse ahorita, empoderarse para saber que están mucho más preparados que el inicio de esta experiencia, de esta pandemia que estamos viviendo, que llenó como de terror y llenó de negatividad muchas casas, muchos padres de familia, y eso pues finalmente se proyecta en los hijos, ¿no? Y en estudiantes a nivel universidad también se reflejaba el miedo, la renuencia al cambio, desorganización en hogares, etcétera. Entonces, el que ellos ahorita estén en un punto de sí se puede, pues yo estoy aquí, a ver, a la siguiente seguro nos dio mejor, ahora sí, que nos digan, que o sea, como muy, muy superhéroes realmente, pues eso creo que es muy valioso y debemos continuar en este camino. Tú como docente creo que debes de seguir con la obligación de seguir empoderando a tus estudiantes. Y bueno, definitivamente esto ha cambiado, ha sido una revolución total a nivel personal, a nivel profesional también, y en la manera de la enseñanza, ¿no? Como lo mencioné, bueno, esto me permitió, por mencionar algunos beneficios, tener un mayor acercamiento con mis alumnos en diferentes aspectos, pues el uso más eficiente y efectivo a través de muchas herramientas y actividades, desde las videoconferencias, intercambio de documentos, mayor investigación, grupos de comunicación, desde un grupo de chat, teníamos incluso algunos días o algunas actividades de votaciones que también ellos dijeran qué nos gustaría, qué descubrieron, qué podríamos aplicar, porque entonces empieza a romper ese miedo de solo lo que la maestra dice, ¿no? Entonces, de verdad, el acompañamiento y el aprendizaje que puedas tener, sobre todo a nivel tecnológico ahorita con tus alumnos, es la clave para poder engancharlos con esta nueva dinámica, ¿no? Y aprendes tú, o sea, creo que uno es el que aprende mucho más de sus alumnos. Y bueno, diferentes plataformas, desde todas las que ya existían y que a lo mejor ni siquiera estábamos totalmente interesados en su aprendizaje. Bueno, ahorita fue
un boom de todas las plataformas que podíamos usar, desde creación de evaluaciones, muchísimo. Creo que eso ahorita es un aprendizaje obligado y súper valioso para la nueva enseñanza que viene en el futuro, ¿no? Bueno, obviamente tuve muchos retos y quiero compartirles con ustedes algunos de los que más se repitieron y que todavía estamos en proceso de trabajarlos. Todas las sesiones siempre pasa algo, ¿no? Había muchísimas historias muy, muy creativas, desde los ruidos que podemos tener, las situaciones que tus alumnos te puedes encontrar con muy chuscas, muy chistosas, etcétera. Y bueno, al final creo que esa flexibilidad y esa comunicación que puedas tener con tus alumnos es la clave para que ellos también no se sientan temerosos o vergonzosos, sino realmente agarren un gusto por saber que tienen que separar las actividades de su día a día y que no se quieren perder sus clases, que al final están aceptando las circunstancias y deben o necesitan por deseo seguir en el camino de seguir aprendiendo, ¿no? Y de que en algún momento las cosas o se van a regularizar o pueden ser mejor, lo que justo decía, es un nuevo modelo que está emergiendo y que quizá combinándose lo que nunca habíamos podido como tener y bueno, pues ahora de manera obligatoria se tendrá que hacer, pues a lo mejor es que el desempeño será mucho más, ¿no? Y será un alumno mucho más autodidacta, mucho más organizado, muchísimos beneficios que creo que son en los que debemos de enfocarnos. Y uno de los retos que yo viví también fue, pues, definitivamente la no confiable conexión que muchos de mis alumnos no tenían, o el acceso a internet, o pues los equipos tecnológicos, etcétera. Entonces eso, la verdad es que sobre todo al inicio, pues era incluso para mí, ¿no? Complicado el no tener una buena conexión o una conexión intermitente. Y repito, para mí la solución fue tener comunicación, tener alternativas. En dado caso que las sesiones no pudieran completarse, bueno, siempre había un plan B, un material escrito, una grabación que se hacía posteriormente para enviarse. Es decir, tener en mente qué puede pasar y que debes de tener un plan B o grabado o enviar el material en ese momento. La intención, el objetivo era que ellos supieran que tú estabas ahí y que entendías, y si a ti te pasaba, pues viceversa. Todo se podía entender con comunicación, ¿no? A través de cualquier manera. Otro de los retos fue tener su atención completa durante los cursos. Sobre todo en las primeras sesiones fue un dolor de cabeza tener su atención completa, porque pues sin duda al inicio era muchísima la distracción que había. El ruido, que el hermanito, que aquí, que la mascota, que el bebé, que el sobrino, que la pelota, que el perrito. Siempre había algunas distracciones, entonces creo que al inicio fue bastante frustrante a uno como docente, que pues necesitas la atención o necesitas como sentir el control de tu grupo, etcétera. Bueno, creo que fue cediendo poco a poco el saber o la conciencia que ellos tenían de estar concentrados en su clase, ¿no? Y que era la oportunidad que tenían durante el día de tomar esa clase. La solución para mí fue, pues bueno, hacer sesiones evitando que fueran muy largas, que fueran aburridas, que tuvieran como mucho más contenido del tema sin una aplicación dentro de un contexto de la vida, y pues llegar a esa mezcla correcta o combinación perfecta entre contenido de multimedia con elementos interactivos, ¿no? Todo esto, pues bueno, con la finalidad de asegurar que fuera eficiente la sesión. Mis sesiones siempre duraban de 40 a 50 minutos, con un intro, con nuestra cápsula de información de lo que fuera del día, y creo que eso al final fue mucho más fácil. Yo empecé a medir cuánto me tomaba tener su atención desde el inicio y en el momento en que ya los perdía, ¿no? Entonces la verdad es que al final he logrado tener clases efectivas los 40 minutos y que estén totalmente en el tema y que podamos cerrar con algo que ellos quieran liberar, ¿no? Porque siempre traen algo y siempre esperan también ese momento. Lo que extrañan es el contacto con la gente diversa a la que ven quizá todos los días. Entonces, pues es un momento para contar, desahogarse y aprovecharlo, ¿no? Y bueno, en tercero, pues fue el manejo de proyectos, justamente lo que comentaba al inicio. Tener un proyecto, evitar demoras en el proceso de este proyecto,
el uso efectivo del tiempo, ¿no? Para ellos y para ti como docente. Desde una clara planeación de para qué servía cada una de las actividades, no solo actividades por dejar una actividad. Muchos de mis alumnos, la verdad es que creo que muchos docentes coincidirán conmigo, están saturados de actividades, saturados de tareas, saturados de que tengan que estudiar y hacer no sé qué proyecto, y que a veces hay clase y que a veces no. Todas estas quejas son recurrentes. Entonces, la verdad es que yo preferí enfocarme en pocos proyectos, pero que fueran proyectos con objetivos, proyectos de calidad, y asegurar un manejo del tiempo y de las entregas y de los avances específico con ellos, ¿no? Y bueno, estos fueron de manera general los 3 obstáculos con los que yo me enfrenté de manera no planeada y tuve y sigo en el aprendizaje de poderlos dominar clase con clase y de mis grupos, diferentes grupos. Y pues no me resta más que agradecer, más que decirles que seguimos con mucho gusto, lo que sea por sumar. Creo que es súper importante ahorita a nivel testimonio, los que estamos en esta corta carrera de la docencia y que yo me sumé por azares del destino, y que me está encantando y que justamente agradezco que tengamos esta situación, porque como estudiante y como maestro yo creo que nos ha más que obligado a estar abiertos a entender que de un segundo a otro nos cambia totalmente pues la vida, la rutina, la manera de enseñar, nuestros métodos, lo aprendido, y que no hay mejor cosa que estar preparados y conscientes y aceptar que en serio lo único constante siempre va a ser el cambio. Y me despido con esta cortita información. Yo espero poderlos ver próximamente con nuevos temas de interés. Les recomiendo nuevamente que sigan a Ale Rodríguez, excelente coach con temas de tendencia y seguramente con mucho más información muy interesante. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Bye. Hola a todos y todas, soy el psicólogo Daniel Ramos y hoy les voy a compartir algunas estrategias de afrontamiento para adaptarnos a esta nueva circunstancia por la pandemia. Un punto muy importante es el lugar. Si nosotros tenemos un lugar destinado como una mesa, un escritorio para poder laborar o estudiar, es importante llenar ese espacio, ambientarlo. Es decir, poner algún póster, alguna imagen, llenar ese pequeño espacio con libros, si es que se trata de leer, y evitar a toda costa estar en la cama o que estemos observando la cama. Si estamos en la recámara con el escritorio, que no dé el frente, que ustedes puedan observar la cama. Eso es muy importante porque relacionamos, empiezan las asociaciones de cama igual a descanso o dormir. Entonces estar trabajando nos da pereza, ¿no? Porque estamos siendo estimulados por esos distractores. Más aparte todo lo que es cotidiano, que la licuadora, que la música del hermano, que alguien ya azotó la puerta, que el perro, que el helicóptero que está pasando, o sea, muchos distractores, y es hacer que todo eso empiece a focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Es decir, si yo trabajo a lo mejor en cuestión de publicidad, pues voy a poner a lo mejor unas impresiones que me evoque el recuerdo de lo que estoy en este momento trabajando. Si estoy estudiando, a lo mejor libros, a lo mejor de lo que sea respecto a mi estudio, si es algo de historia, si es algo de química, si es a lo mejor por la secundaria también matemáticas, si ya es algo más de la carrera profesional, pues poner alguna persona que nosotros admiremos como profesionista y decir, estar focalizándonos aquí, que tenga buena ventilación, que haya suficiente iluminación para que no nos dé pereza y sobre todo que tengamos una silla cómoda. A lo mejor no tenemos para comprar todo esto, pero sí de lo que hay en casa es, como les decía, adaptarnos, buscar un cojín, algo cómodo para que yo aguante mi jornada laboral o académica y no esté siendo estimulado para la pereza, para que me dé flojera, para que me dé sueño, sino me mantenga alerta. Otra de las principales herramientas pues es algo simple, la respiración diafragmática, que consiste en inhalar por la nariz. Empezamos por sostener 5 segundos y luego exhalamos por la boca. Es decir, hacemos esto, sostenemos 5, 4, 3, 2, 1 y exhalamos. Si esto lo estamos haciendo constantemente, inclusive para cuando
nos empecemos a entrenar con el cubrebocas. Esta respiración es excelente, ya que el cubrebocas solemos olvidarnos que es por la nariz y empezamos a hiperventilar hasta por la boca, ¿no? Entonces, y ya no estamos inhalando por la nariz, cuando lo ideal es la nariz. Inhalar y exhalar, ¿sí? Otro punto muy importante, pues, es establecimiento de horarios, que nos manejemos en un horario de entrada a lo laboral y un horario de salida, aunque a veces hay pendientes, entendemos que pues algunas situaciones o por la circunstancia de manejarnos ahora por medio de la tecnología nos atrasa un poco más. Entonces, tampoco llevarnos el trabajo a las 10 de la noche, tampoco llevárnoslos al sábado, al domingo, porque decir, pues total, estoy en casa, pero en casa también necesita la familia de ti. Los niños también necesitan jugar, distraerse. También los adolescentes un momento de convivencia. No sé, disfrutar una serie, ver la televisión, escuchar música, jugar juegos de mesa, basta, platicar, sacar el álbum fotográfico de la familia. En fin, es un momento de convivencia y también hacer algo de actividad física. No necesariamente es hacer ejercicio, podemos salir al patio. Quienes vivimos en un departamento, pues entonces es salir a darle la vuelta a la mesa, darle la vuelta a la sala, ¿sí? Para estar seguros y también estar activándonos, ya que pues en este momento pues es importante también conservar la salud física y también la mental. Y pues el encierro, el estar nada más trabajando, el estudio, todos estos interferencias que hay en casa, pues nos pueden estar afectando. Ya después de seleccionar nuestro lugar, ahora sí podemos establecer esta rutina de a qué horas me levanto, a qué horas vamos a convivir para desayunar, para almorzar, para comer. Creo que eso sería algo muy importante tenerlo presente y que por lo menos si estamos en casa coincidamos. Es decir, que cada uno de los integrantes de la casa establezca un itinerario personal y luego hacer un itinerario familiar. A qué horas va a ocupar la computadora cada quien, a qué horas vamos a comer, a qué horas le corresponde a uno utilizar el aparato de ejercicio, a lo mejor disponer de la recámara cuando ambos o a lo mejor dos hermanos comparten una recámara o inclusive la pareja. ¿En qué momento puedo tomarme ese espacio para yo estar a solas conmigo mismo? Entonces, si tomamos en cuenta este tipo de rutina, pues lo vamos a hacer más viable, más adaptativo a la circunstancia y que estemos tranquilos. Ahora, cuando están pequeñitos, pues este tipo de itinerario, este tipo de horarios que se establecen, lo conveniente es pegar, no sé, un papel bond donde hagan las columnas que sean de lunes a domingo y los horarios de la parte izquierda para que vayan poniendo con dibujos haciendo alusión a la actividad que le corresponde al pequeño. La verdad es que los adultos somos quienes tomamos la iniciativa y decimos, estas son mis actividades y mi itinerario, pero a los pequeños les rompimos su rutina, porque ahora están corriendo para un lado, para otro, y eso genera que se estresen, que tal vez hasta caigan en una sintomatología depresiva. Entonces lo importante sería pues establecer este tipo de itinerario donde le podemos decir al pequeño, es hora de jugar, es hora de, no sé, de platicar con el hermano mayor, ahora es hora de jugar con papá, ahora con mamá, y poner unos dibujitos, papá con el pequeño, mamá con el pequeño, comida, algo que tenga que ver una imagen relacionada con los alimentos, y entonces así el pequeño también va a ir sabiendo en qué momento le toca cada parte. Si queremos tener a un pequeño tranquilo, es establecer rutina. Bueno, pues espero estos estrategias de afrontamiento que les comparto de corte conductual sean de utilidad para ustedes. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Hola, espero que les hayan gustado los videos. Hay varios puntos que me gustaría, como para concluir, mencionar. Una es la parte de la docente Tsunashi, donde nos habla de la innovación. Importantísima la innovación, no necesariamente, ella lo comenta así, como algo nuevo, sino algo que ya tenemos, transformarlo de nuestros conocimientos, de nuestras ideas, transformarlo a algo muchísimo más pulido, más revolucionado. Esto quiere decir ideas originales que ya tenemos, cosas en casa con las que ya contamos, como para generar un aprendizaje muchísimo más digerible y
bonito para los niños y adolescentes, ¿no? Nos habla de la improvisación, que viene también involucrado, la adaptabilidad al cambio, nos habla de los agentes de cambio que comentamos al principio, que comenta ella y ahorita yo comento. El adaptarnos siempre ha sido algo propio del ser humano, ¿no? Entonces, el adaptarnos a este cambio ha sido un gran reto, pero lo estamos logrando. Ella lo logró en 2 semanas con sus alumnos. Nosotros, ¿en cuánto tiempo lo hemos estado logrando? Y para todos es un proceso, evidentemente, pero bueno, vamos en ese camino de adaptabilidad. El acercamiento social online lo comenta ella también como algo muy interesante, ¿no? No necesariamente estamos alejados en la parte online, estamos más bien cercanos, también ya lo comenté en algún video, cercanos con nuestra familia, cercanos con los que nos rodean, pero cercanos también con nuestros compañeros y con nuestros docentes, de manera particular con nuestros docentes. En la parte de estrategias, también nos comenta, hacer estrategias de trabajo es muy importante. Aquí viene algo que comenta el psicopedagogo Francesco, es el trabajar de alguna manera con programas escolares, ¿no? Y en este caso lo comenta Tsunashi, como estrategias de trabajo. ¿De qué manera estoy preparando mis clases como docente para poderlas transmitir de una manera muchísimo más eficiente para mis alumnos, ¿no? Por otro lado, el psicólogo Daniel Ramos nos comenta de un ambiente adecuado para que nuestros alumnos trabajen. Se me ocurre un cojincito en el piso para que estén a gusto, donde ellos estén felices. Puede ser su misma habitación adaptada. Nos habla también de horarios, establecimiento de horarios, hacer visible este horario y este programa de actividades diaria con ellos para que sea un poco más rutinaria la situación. La rutina nos va a llevar a un éxito, ¿no? Nos da también la recomendación de un espacio de ventilación, de iluminación. ¿Está leyendo de manera adecuada mi hijo? Eso también es muy importante. Nos habla finalmente el psicopedagogo Francesco, del cual les voy a dejar información abajo para que puedan ver sus videos y complementen esta información, que no nos sirve más que para complementarla de manera personal y enriquecernos de manera personal en cuanto a este tema, para quienes nos interesa el tema de educación. Y nos habla de innovación también, precisamente de actividades. Hace mención de un libro de recetas en el que podemos involucrar a nuestros hijos, involucrarnos como familia, crear recetas familiares originales y dejarlas por escrito como una evidencia de esta pandemia, ¿no? Es como una actividad bonita también. Álbum fotográfico, nos habla también el psicólogo Daniel y coincide con el psicopedagogo Francesco. Álbum fotográfico en el que podamos involucrar toda esta información. Incluso puede ser álbum fotográfico de esta pandemia, ¿no? Mucha gente se está tomando fotos, como el de la peste negra que hemos visto en redes sociales, con el cubrebocas, con la careta, ¿no? Entonces vamos tomando fotos, vamos tomando evidencia y hacerlo divertido para involucrarnos también como familia en la parte de educación, ¿no? Incluso los docentes podrían tomar de aquí información como para dejarlo de tarea, pero no caigamos, porque también es algo que comenta el psicopedagogo Francesco y lo he visto mucho, no caigamos en el exceso de tareas, ¿no? Exceso de tareas para los niños, para los adolescentes, perdón por la crítica, pero sucede mucho. ¿Por qué excedernos en tareas? Mejor hagamos actividades en las que se vaya involucrada la familia, en la que vaya involucrado lo didáctico y los sentidos, muy importante los sentidos. La interacción familiar, que es algo que comenta también el psicopedagogo Francesco, importantísima hoy en día, involucrarnos. Y bueno, finalmente les dejo los datos del terapeuta, psicólogo que nos hizo favor de darnos su aportación, Daniel Ramos. Por si tienen algún interés en alguna asesoría virtual o en alguna asesoría presencial con sus debidas precauciones, se encuentra aquí en Ciudad de México. Tiene 2 sedes donde otorga su terapia. Su teléfono es el 55 1356 3494. Él es psicoterapeuta, docente, tallerista y conferencista. Su especialidad en terapia es para la terapia cognitivo-conductual, la medicina conductual, que es de la que nos habló un poco en cuanto a cómo nos debemos conducir en esta parte de educación como personas, como niños, como padres. Y nos habla también un poco él es especialista en suicidología, en consejería sexual, en consejería logoterapéutica, en consejería tanatológica.
Entonces, si tienen algún requerimiento o duda respecto a estos temas, es muy importante no dejar a un lado la parte psicológica, porque también debemos tener en cuenta que la depresión infantil y la depresión adolescente es algo real y algo que está sucediendo, que si ya sucedía, ahorita está sucediendo en mayor magnitud. Entonces, no echemos a un lado cómo se sienten nuestros hijos, esta parte de involucrarnos y sentarnos con ellos ahora que hay oportunidad y preguntarles cómo se sienten, cuál es esta retroalimentación, es muy importante, porque de eso depende el futuro. Ahorita dicen que los niños son el futuro, entonces también lo comenta, ya para finalizar, el psicopedagogo Francesco, que de los 0 a los 6 años está comprobado que absorbemos toda la información como para ser adultos responsables. Lo que somos hoy lo absorbimos de los 0 a los 6 años. Entonces, qué gran reto para las educadoras, para la gente que está en guarderías, involucrados con niños desde los 0 hasta los 6 años. Qué importante es estar ahí para ellos, para que ellos absorban toda esta información. Pues me dio mucho gusto verlos. No olviden darle clic a la campanita. Me gusta el video si les gustó y esperen un próximo video. Que sigan muy bien.